Shalom, shalom, shalom a todos que están mirando. Le habla el Rabino Moshe Otero de Los Caminos de Israel. En el día de hoy vamos a estar tocando el Pirkei Avot, Mishnah número 8 del primer capítulo en estas series. Ya hemos llegado a entender un poquito sobre la compañía judía y ahora vamos a entrar en algo que tiene que ver con la jurisprudencia judía. En la Mishnah 8 leemos que Yehuda ben Tabai y Shemen ben Shetak recibieron la tradición de aquellos. Yehuda ben Tabai solía decir: no seas nunca al mismo tiempo juez y abogado, y cuando los litigantes estén ante ti, considéralos como culpables a ambos. Interesante, un poquito contrario a lo que es la norma acá. No eres culpable hasta que te hayan culpable, eres inocente hasta que te hayan inocente. Aquí parece que debe de considerar a los dos culpables. Cuando salgan del juzgado, considéralos como inocentes, pues que han aceptado el fallo. Un poquito diferente de pensar, ¿no? Yoshua ben Perachia y Nitai de Arbel habían muerto y tenían que reemplazarlos sus dos discípulos más eminentes. Y Yehuda ben Tabai y Shemen ben Shetak, pero Yehuda ben Tabai odiaba los cargos públicos. Y cuando a pesar de ellos quisieron nombrarle Nasi, es decir, como la cabeza, huyó para Alejandría, capital de Egipto. Esto también lo puedes ver en Yerushalmi Hagiga, capítulo 2, verso 2. Se encontraba entonces la cabeza del reino judío y príncipe Alejandro Aneo, o en hebreo Yohanan, descendiente de los héroes de Hashmoneos, guerrero como ellos, al igual que los demás, príncipe Hashmoneo era rey y sacerdote al mismo tiempo. Aquí comienzan los problemas a ocurrir porque por primera vez vemos que el sacerdocio toma lo que es la monarquía. En vez de restaurar la monarquía, que eso es lo que ocurrió en el primer siglo. Y desde luego no se ponía en duda su derecho a reinar sobre el país, pero había quien le reprochaba que acumulase ambas funciones, pues según ciertas personas no era digno de ello. En efecto, corría el rumor de que su madre había sido prisionera de guerra muchos años atrás y que por lo tanto su marido, siendo un joven, no tenía que haber seguido con ella. Su hijo había nacido después de estos acontecimientos y era pues un halal, es decir, un joven que ya estaba descalificado de funcionar como tal y no tenía el derecho de servir a Dios en el templo. Había mucha alegría el día en que el rey volvió victorioso de una campaña por la comarca de Kohalit. 70 ciudades le habían rendido y había recogido un valioso botín. Para festejarlo, y el rey mandó preparar un banquete al que convidó a todos los hombres importantes de Israel y decidió además que para conmemorar los sufrimientos de sus antepasados solo comerían de los manjares que éstos habían tenido que comer, por lo que los alimentos que se dispusieron en la mesa de oro fueron de los más sencillos. Entre los amigos del rey se encontraba un saduceo, hombre llamado Eleazar ben Porea, y le dijo al rey de los Perushim: no te quieren, ya poniendo enemistad, no te quieren, ponte tu vestido sacerdotal y sabrás lo que piensan de ti. Y así lo hizo el rey. Y cuando se sentaron a la mesa preguntó: ¿hay alguien entre vosotros que quiere reprocharme algo o desea impugnar mi soberanía?
que hable con franqueza, pues es mi voluntad abrir mis reales oídos a cualquier reclamación justa. Y entonces uno de los sabios de Israel, llamado Yehuda ben Gedidim, se levantó y dijo: Rey Haneo, confórmate con la corona real. La mitra sacerdotal déjaselo a quien le corresponde. Hace mucho tiempo tu madre fue hecha prisionera por guerreros idólatras de Modi'in, el país de tu tribu. Por esta razón, sus hijos no tienen derecho a servir a Dios en el santo templo. El rey tembló de ira, pero se contuvo y dijo: si es verdad lo que acabas de decir, si mi madre fue prisionera de guerra, me someteré a la ley y no volveré a hacer sacrificios en la casa de Dios. El soberano ordenó que se hiciera una investigación minuciosa y resultó que su madre había estado a punto de caer en las manos de los enemigos, pero que había intercambiado sus ropas con una esclava. De esta manera, la esclava fue la que fue llevada como cautiva, mientras que la princesa conseguía escapar de su suerte. La irritación que sintió el rey contra los sabios de Israel no tuvo límites. Eliezer ben Porea excitó su ira y tuvo parte en la decisión del rey de mandarles a justiciar. El único que se consiguió escapar de la muerte fue Shimon ben Shetak. En efecto, era el hermano de Salomé, la esposa del rey, y ella le indicó un escondite, y los esbirrios del soberano no pudieron encontrarlo, como indica en el Talmud Kedushin 66a. Poco tiempo después llegaron a Jerusalén unos embajadores del rey de los partos, y Haneo les invitó a su mesa. Y ocurrió que durante la comida los invitados partos lamentaron la ausencia de Shimón ben Petak, del que tantas máximas y tanta sabiduría habían oído en orden de los viajes que habían hecho a Jerusalén. Entonces el rey se sintió que el sabio hubiese huido. Si me aseguras, dijo a esta sazón la reina, que no le harás daño alguno, yo te lo traeré. Y el rey se lo prometió, y Shimón salió de su escondite. Se presentó ante la mesa real y se sentó entre el rey y la reina. Y cuando Alejandro Haneo, asombrado por su temeridad, le interrogó, Shimón le contestó: esto está escrito en los libros de Sira. Cultiva la sabiduría y ella te elevará, y los príncipes te admitirán entre ellos. Y el rey ordenó que se le diese una copa para que recitara la bendición que se dice después de la comida. Pero Shimón objetó sonriendo, ¿acaso he de agradecerle a Dios los manjares de Haneo y sus invitados que han comido? Y entonces el rey, que le trajesen alimentos y a él, y también, y solo después Shimón dijo la bendición. Y esto lo hallamos en el Talmud Yerushalmi, Berajot 7.2, y en el Midrash Rabbah, Sidrat Meketz, en el Talmud Babelí, en el Berajot 48a, con algunas variantes. Cuando Shimón ben Shatak fue invitado al palacio por segunda vez, se preocupó por restablecer el Sanhedrin. Con este propósito envió al emisario Yehuda ben Tabai, quien seguía en Alejandría. Con la carta siguiente, la gran Jerusalén a la pequeña Alejandría: ¿cuánto tiempo más habrá de permanecer mi novio en vuestra casa, mientras estoy yo aquí sentado como mujer abandonada? Cuando Yehuda ben Tabai fue conocedor del mensaje, se embarcó inmediatamente rumbo a Jerusalén, y en colaboración con Shimón ben Shatak, Yehuda ben Tabai restableció
el Sanhedrin, es decir, la Corte Suprema Judía, y asumió la presidencia de dicho tribunal y su colega el cargo de Nasi, que era el presidente, se puede decir, de la Corte Tribunal. Y aquí vemos lo que es la jurisprudencia judía, pero aquí no para la historia, porque la imparcialidad del juez, que es lo que vamos a ver ahora, es de gran importancia. La imparcialidad del juez es parte de esta jurisprudencia judía. Uno de los valores más importantes y más santos del judaísmo es la justicia. Y así proclamó nuestro gran maestro Moshe con motivo de la entronización de los primeros jueces, como leemos en Deuteronomio capítulo 1, verso 16. En aquel tiempo amonesté a vuestros jueces con las siguientes palabras: escuchad a todos vuestros hermanos, juzgad equitativamente las disensiones entre un hombre y su hermano, entre un judío y un extranjero, y un convertido. No debéis de tener especial consideración por nadie, sea quien fuera. En el tribunal el humilde y el poderoso merecerán el mismo trato. No temáis nadie, pues no temáis a nadie, pues la justicia es de Dios. No seáis al mismo tiempo juez y abogado. Este es el máximo de esta enseñanza de la Mishnah que estamos leyendo, la Mishnah 8. No seáis al mismo tiempo juez y abogado. Esta palabra de Yehudá ben Tabbai han sido explicada de varias maneras. Rabbeinu Ovadia de Baternura nos expresa dos. Escribe: no imites a los abogados que aconsejan a su cliente los argumentos que le conviene presentar en el tribunal, pues el juez le está prohibido revelar de antelación el veredicto de uno de los litigantes, aunque sepa que el litigante en cuestión es el que tiene la razón. Rabbi Yoshua Yabet protesta contra esta interpretación, alegando que semejante procedimiento por parte del juez transgrede una prohibición bíblica, mientras que nuestra Masejet hace hincapié en algo que no es explícitamente condenado por la Torá. Veyehi Beshoftane Ashkinan. La máxima de nuestros padres nos dirigen a los criminales. Lo que pretenden es enseñarnos a cumplir los mandamientos de Dios de una manera perfecta y mantenernos cuidadosamente alejados de todo lo que no está de acuerdo con la moral más exigente. En la segunda interpretación de Bartenora, la palabra viene a significar jefes superiores, probablemente por analogía con el vocábulo griego arcoi. No anheles ser el jefe de los jueces. Por el contrario, déjale el cargo a los que sean más importantes que tú. Yehudá ben Tabbai no se refiere aquí a la simple transgresión de una prohibición estricta. Su advertencia se sitúa al nivel de la moral más elevada. La imparcialidad de jueces suele estar sometida a más duras pruebas. En los tiempos de Yehudá ben Tabbai reinaba un príncipe que no retrocedía ante los actos de violencias. Los grandes y los poderosos no vacilaban en vengarse del juez que los condenaba, como veremos a continuación. Era pues muy tentador para el juez, el magistrado, defender al hombre cuya condena le hubiera causado tanto perjuicio, pero la advertencia de los sabios se aplica también a otras épocas. En la historia de la jurisprudencia, en todas las naciones y en todos los tiempos abundan los casos en los que el temor induce a los jueces a favorecer a los ricos y a las personas influyentes, aunque tampoco faltan ejemplos de jueces temerarios que, por no dejarse sobornar, se ganaron el odio
de los sentenciados y sufrieron persecución a causa de estos. El más famoso autor del Tosafot Yom Tov, el rabino Lippman Heller, estuvo al punto de morir porque era incorruptible. No lo podían comprar. Era el rabino de Praga y como tal presidente del tribunal de la misma ciudad. Y sucedió que unos litigantes que habían perdido su pleito acosaron al rabí Lippman con un odio implacable, calumniándolo, incluso ante el emperador Fernando II, hasta conseguir que fuera condenado a muerte. Afortunadamente sus amigos lograron que se conmutara la pena y la sentencia quedase reducida a encarcelamiento y el pago de una multa. El pobre rabino tuvo que entregar 10.000 florines, suma elevadísima aún hoy en día y absolutamente exorbitante para aquella época. Le mantuvieron encarcelado en Praga hasta que sus amigos pagaron la totalidad de aquella suma. Gracias a Dios por estos amigos. Solo a cabo de este tiempo pudo marchar a Cracovia, donde acabó sus días como rabinos de aquella importante comunidad, honrando y venerando con paz y serenidad. El rabino Lippman Heller había previsto los problemas que su incorruptibilidad iba a acarrearle, sin embargo no dudó en actuar según su conciencia. Baruch Hashem. El mismo espíritu de previsión puede incitar a otros jueces a favorecer a aquella persona cuyo odio no quiere despertar. Entonces debe de tener en cuenta que la advertencia de los sabios de nuestra Mishnah, en otras palabras, no sea abogado ni tampoco juez a la misma vez. Y aquí vamos a pautar porque en el próximo video vamos a ver cómo considerar al acusado. Shalom y sigamos estudiando Pirkei Avot.